Dice la palabra del Señor, la palabra del Señor. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera. Ya los católicos se van a incomodar hoy. Es lo que está diciendo el Señor. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Amén. Levante su mano. Diga: Padre, en esta noche, ten misericordia de mí y saca pan de tu palabra, de tu Torá. Háblame en esta noche y destruye en mi vida la ignorancia, el paganismo. Saca de mi vida lo falso y establece lo bueno, lo verdadero. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, en esta fecha se celebra una fiesta muy importante, que es la Navidad. En primer lugar, les quiero decir que el calendario que tenemos no es el calendario real. El calendario que nosotros tenemos es un calendario pagano creado por el Papa Gregorio. El Papa Gregorio fue el que hizo el calendario que nosotros tenemos actualmente. Y el calendario que tenemos actualmente está plagado precisamente de deidades paganas, porque no es el calendario de la Biblia. El calendario de la Biblia y los días de la Biblia son diferentes a los días que nosotros conocemos en Occidente, o los días y los meses que nosotros aquí en América conocemos. Respetamos obviamente esos días, porque obviamente nos toca habituarnos a esos días y a ese calendario, pues porque secularmente tenemos que movernos con él. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia, el calendario bíblico es totalmente diferente. Y las fiestas del Señor son totalmente diferentes a las fiestas que la iglesia romana ha creado. Una cosa son las fiestas que la iglesia romana ha creado y otras son las fiestas que el Señor estableció en su palabra. Dice la palabra en el 4º mandamiento: celebrarán el Shabbat. Un católico dice, bueno, ¿qué es el Shabbat? ¿Qué es el día de reposo? El católico dice el domingo. Pero no es el domingo, es el sábado. Porque el calendario bíblico es totalmente diferente al calendario que el Papa, el Vaticano y la religión romana creó. ¿Me hago entender? Y entre esas fiestas que creó la iglesia romana, ellos metieron un montón de fiestas que fueron creadas por ellos, y son cultos y festividades que en otras culturas celebraban a los dioses paganos, y que ellos las metieron también ahí. Aquí el Señor está diciendo: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de tu Dios, de tu Elohim. Está hablando del culto al árbol. Está hablando de no postrarnos, de no darle culto al árbol. ¿Y cuál es la historia del árbol? Bueno, en estos días voy a hablar de lo que es el árbol. Pero el árbol en los tiempos de babilónicos, en las culturas cananeas, en las culturas babilónicas de Mesopotamia, las culturas semitas, paganas, le daban culto a Acera. Y Acera es la esposa de Baal. Era la diosa de la naturaleza.
que más tarde se convirtió en la cultura romana como vesta. De ahí viene la palabra vestidos, que eran unos delantales que se usaban de rojo y verde en el solsticio de invierno, que era en honor a esa festividad. Siempre los paganos han adorado el árbol, porque el árbol lo han relacionado con el culto a la fertilidad, con el culto a la naturaleza, con el culto a la diosa de la naturaleza, la diosa de la fertilidad llamada Acera. Y entonces Acera era representado su culto, en el mes de diciembre era representado su culto a través de un árbol. Y la gente adoraba el árbol. La gente andaba con el árbol. El pagano usaba el árbol, lo tenía en la casa, lo adornaba, le colocaba guirnaldas, le colocaba atuendos. Pero fíjese, estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de 2000 años antes que viniera Cristo, el Mesías. Y el Señor estaba diciendo: ojo, no vayan a plantar ningún árbol para cera cerca del altar del Señor, ni levantarás estatua. Entonces, dos cosas importantes para una persona católica cuando empieza a leer la Biblia se tiene que encontrar. Una, con el paganismo, con la Navidad, y otra con la idolatría, porque el católico en su religión siempre ha considerado que para comunicarse con Dios hay que usar intermediarios, ya sean las ánimas o ya sean los difuntos que canonizó el Papa o la Iglesia Romana, que los puso de intermediarios, y ellos se representan a través de esculturas, a través de yesos, a través de imágenes. Y dice el Señor: no levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Elohim. O sea que la persona que invoca a los muertos, la persona que pone intermediarios humanos para acercarse al verdadero Dios, la persona que adora a ídolos, el Señor la aborrece. Yo no quiero que el Señor te aborrezca. Yo quiero que lo adores en espíritu y en verdad, porque es necesario que lo adoremos de esa forma. ¿Qué es en espíritu? Lo profundo, el deseo, el anhelo que tú tienes de conocer al Señor. Pero es que no nos basta solamente con ese anhelo. Hay que conocer la verdad y saber a qué Dios estamos adorando. Porque sin darnos cuenta, podríamos estar adorando algo que no es el verdadero Dios. Entonces sabemos perfectamente por la palabra que el árbol de Navidad y las fiestas de Navidad son fiestas totalmente paganas, fundadas por el cuerno pequeño, que es la iglesia romana o el papado. Yo quiero que lean conmigo la palabra del Señor en Daniel capítulo 7, verso 21 o 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y entonces Daniel empieza a dar la interpretación de todos esos cachos, de esas bestias que usted está sentado ahí que no entendió ni papa. Porque es un lenguaje profético y figurado. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Está hablando de un imperio. Ustedes saben que cuando Daniel empezó a dar esta profecía, el imperio que estaba dominando al mundo era el imperio babilónico, representado por el león alado, Nabucodonosor.